Muy bien, entonces acá lo que tenemos en pantalla prácticamente es una maqueta, ¿de acuerdo? Una maqueta física. Yo acá en este momento también cuento con una maqueta física de un proyecto de una vivienda unifamiliar distribuido en una sola planta. Solo vamos a ver por acá, solo voy a tratar de configurar anclaje, ahí está. Más o menos por ahí el zoom creo que nos borra lo que es el fondo, ¿de acuerdo? Muy bien, pero creo que ahí se puede apreciar en pantalla, ¿verdad? Tenemos una maqueta física que el recurso que tiene una maqueta física es dar a conocer de una mejor manera el proyecto, para que en su momento inclusive el cliente pueda tocar físicamente lo que es su proyecto, lo que va a ser la construcción de esa casa. ¿De acuerdo? Entonces ahí se tiene un beneficio porque el cliente no solamente ahora lo puede ver, sino también lo puede palpar físicamente. De acuerdo, yo les comentaba que se puede elaborar un buen plano, ya sea a mano o en AutoCAD, una planta amueblada, una planta arquitectónica, pero hay momentos que el cliente no logra comprender en sí cómo queda el proyecto. Por eso el recurso de una maqueta, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos acá es una maqueta física, como pueden ver ahí en pantalla. Vamos a ver si logramos mover un poco la parte de la cámara por acá. Muy bien, acá tenemos lo que es esa maqueta física, como les comento por acá, creo que se puede ver ahí con ustedes en lo que es la pantalla. Tenemos elaboración, en este caso de la maqueta por medio de cartones, ¿de acuerdo? Esto que tenemos acá es cartones. Dependiendo la escala, pueden utilizar lo que es, por ejemplo, cartón presentación, o en este momento, por la escala en la cual está representada, se utilizó cartón presentación más cartón espuma, que el cartón espuma lo que tiene es que es más grueso, porque esta maqueta fue presentada a escala 1 es a 25, entre escala 1.25 a escala 1.20. ¿De acuerdo? Acá el cliente tiene una ventaja porque él puede ver no solamente cómo va a quedar la distribución de los ambientes, sino qué cabe dentro de cada ambiente. Por ese motivo nosotros nos vemos en la necesidad, ya sea de comprar o de hacer nuestro propio mobiliario y en este caso también a escala, ¿verdad? Para una maqueta física, ¿qué recursos se necesita? Toda maqueta tiene que contar con su base, ¿de acuerdo? No puede estar al aire, tiene que contar con lo que es una base. En este caso, utilizamos entonces lo que es Duroport. De acuerdo, yo hago la recomendación de utilizar Duroport de 2 pulgadas. Estaríamos hablando entre 5 centímetros de grosor. Ya esta maqueta ya lleva su rato acá conmigo, ¿de acuerdo? Por ahí algunos detalles se nos han caído, pero los laterales, si se podía observar acá, se pintan, ¿de acuerdo? ¿Con qué lo podemos pintar? Lo pueden pintar perfectamente con témpera color negro, ¿de acuerdo? Hay quienes compran pintura acrílica, también la pueden utilizar. Lo otro es que nosotros para poder hacer una maqueta física o una maqueta virtual, vamos a necesitar de lo que sería en esta oportunidad del plano del proyecto, o sea, en este caso el machote del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos apreciar por acá? Entonces tenemos acá el corte. Una maqueta tiene que tener buen corte al momento de su elaboración. ¿De acuerdo? El tema de tener una cuchilla bien afilada para poder hacer la representación, en este caso acá de cortes a 90 grados, porque las paredes en teoría tienen que quedar a plomo, ¿verdad? Verticales, al igual como, por ejemplo, las aberturas, creo que por acá tal vez se puede apreciar en esta ventana que tenemos acá, un buen corte. Les comento acá la ventaja de la maqueta física al virtual también es que podemos hacer la representación de los materiales o texturas. Es lo que podemos apreciar como por acá, ahí al frente creo que pueden ver ustedes el diseño del piso, podríamos decir, de acuerdo, por acá para los dormitorios se tiene un piso de imitación entre madera, ¿verdad? De acuerdo, que estás al frente de lo que es la sala comedor, tendríamos como que una representación de un piso cerámico para para los suelos. Ahí podemos ver la parte del baño que tenemos como por acá. Ahí está el baño. Y el tipo de textura es diferente, porque en este caso sería un piso antideslizante. ¿De acuerdo? Cartones presentaciones, entonces, aplicación de, por ejemplo, recursos como texturas. ¿De acuerdo? Creo que ahí
acá se puede apreciar que este acabado es diferente a lo que tenemos acá internamente. Comentarles que lo que tenemos acá como acabado para pared, como que imita un poquito lo que es el repello macernido. ¿De acuerdo? Lo que tenemos como muro acá. A diferencia de acá al frente, que este proyecto fue hace tal vez de unos 5 años. Y entonces acá la propuesta que se hacía acá en la fachada era trabajar textura natural. Entonces acá era literalmente imitación madera. Y lo que se hizo fue comprar textura de madera. ¿De acuerdo? La textura las venden por medio de hojas o las venden hoy en día también por medio de pliegos, dependiendo cuánto nosotros vamos a necesitar. Entonces, hay texturas que hay que pegarlas y hay otras texturas que ya venden con adhesivo. Ya solo se corta, se le quita el adhesivo y se adhiere al cartón. ¿De acuerdo? La parte también que vamos a necesitar acá entonces, mencioné Duroport para la base, vamos a necesitar témpera para pintar todo alrededor de la base. Vamos a necesitar también lo que es cartón presentación, cartón espuma, dependiendo la escala que se trabaje. Vamos a necesitar de el cartón presentación que nosotros vamos a comprar, dependiendo, ahí sí lo que queremos representar, es que hoy en día el cartón no solamente lo venden en colores, sino también lo venden con texturas, ¿de acuerdo? Y por ahí hay textura de repello macernido, puede ser completamente liso, como representando que se va a pintar ese muro, etcétera, ¿verdad? Vamos a necesitar de texturas, les decía, hay texturas que se tienen que pegar y hay texturas que tienen adhesivo, que sería para la parte de los pisos, ¿verdad? O para las paredes. ¿De acuerdo? Creo que este piso que utilizamos acá para lo que fue la sala se imprimió por el tema del recurso económico desde la casa, una impresora de estándar y se imprimió y se pegó. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tema de mobiliario. El mobiliario, por favor, tiene que estar a la escala del ambiente, o sea, a la escala de la maqueta. Si la maqueta está a escala 1.25, entonces el mobiliario también tiene que estar a escala 1.25. No se vale el hecho de decir, mire, viera que no encontré un mueble a escala 25 y tuve que colocar una escala 50. Lógico, por la escala, en la habitación va a parecer que es enorme por el tamaño de la cama. ¿De acuerdo? No se olviden en esta oportunidad también de que todo lo que nosotros hacemos en representación técnica tiene de dimensiones, medidas, ¿de acuerdo? Entonces eso también va a ser bastante importante. Tanto, por ejemplo, para marcar los anchos y largos de las habitaciones, como las alturas propia de la habitación, ¿verdad? Tiene que estar a escala. Creo que por ahí pueden ver ustedes acá que ciertas habitaciones se ambientaron, por ejemplo, no solamente en colocar la cama como tal, creo que podemos ver por acá el área del ropero. Acá creo que podemos ver nosotros la puerta. De acuerdo, esa ventana que tiene el proyecto. Acá está la ventana. Mire cómo representamos lo que es la ventana en material. Podemos utilizar lo que es el acetato. O sea que acá si yo tengo una ventana, si se pueden dar cuenta, el marco de esa ventana se hace con cartón presentación. Puede ser también con otro material que se utiliza, es el papel lustre o el cartoncillo. De acuerdo que normalmente anda entre los 120 gramos, un cartón grueso. De acuerdo, se tiene que hacer bien el recorte prácticamente del diseño, como decir, de los marcos. Y al centro se pega lo que es el acetato, que imita lo que es el vidrio. ¿De acuerdo? Eh, Hay muebles que ya las venden hechas, ¿de acuerdo? Dependiendo, ¿eso dónde se compra? En librerías técnicas, ¿verdad, jóvenes? Esto sería en una librería técnica. ¿De acuerdo? La mayoría de los muebles que ven ustedes acá en la maqueta fueron compradas. Otras que no se disponían o no se encontraban, entonces se tuvieron que elaborar. Por ejemplo, acá creo que una de las habitaciones se puede apreciar como por acá. Se colocó lo que es una impresión, se buscó una imagen, se pegó sobre cartón presentación y como que da la representación de un cuadro, ¿verdad? O sea, ser un poquito creativos también. De acuerdo, una maqueta física, ventaja que se tiene entonces es que el cliente puede manipular con ella. De acuerdo, la puede ver, la puede exhibir. De acuerdo que eso es lo que sucede con los centros comerciales, ¿verdad? Cuando uno de repente está viendo que están promocionando un nuevo condominio, lotificación, venta de propiedades, etcétera.
Entonces colocan la maqueta física para que las personas en teoría no la puedan tocar, pero sí la puedan ver y al menos se hacen una idea del espacio. ¿De acuerdo? Esa es una ventaja de las maquetas físicas. Ahora la pregunta del millón. Mire, teacher, dentro de mi presupuesto, cuando el cliente me dice, mire cuánto me cobra por el diseño de mi casa, ¿acá está incluido el precio de la maqueta? No, la respuesta es no. Ya esto es un plus que se le puede dar al cliente como proyecto. De acuerdo en el hecho de decirle, mire, ¿le pareció la distribución de los ambientes? Ok. ¿Le gustaría que le trabaje lo que es el juego de planos? Me dice que sí, le hago el juego de planos. Y en algún momento le podemos decir, mire, también le puedo crear la maqueta física para que usted en algún momento la pueda exhibir de cómo va a quedar el proyecto. Esto ya es un costo adicional porque acá vamos a gastar en materiales como Durport, cartón presentación, por ahí como ahora todo en base a la pandemia se ha elevado de costo, ¿verdad ustedes? Entonces el cartón presentación creo que está entre los 16 quetzales si teníamos suerte, a los 22 quetzales ¿qué le podría decir? El cartón, ¿de acuerdo? Casi es menor al tamaño de una cartulina. ¿De acuerdo? Entonces, el pliego de cartón presentación. Ahora creo que se ha elevado un poco los costos a nivel general, ¿verdad? El cartón espuma creo que estaba como los 25, 30 quetzales inclusive. ¿De acuerdo? O sea, que son costos que nosotros tenemos que ir incluyendo. Por ejemplo, la parte de las texturas. Yo le indicaba que algunos por acá tienen textura. La textura creo que la hojita valía como 5 quetzales la hoja. Carta. De acuerdo, ya por pliego creo que unos 10 quetzales la textura, ¿verdad? Entonces son costos extras que se tienen que sacar y literalmente lo que le digo a los estudiantes también. Si el día de mañana una persona les va a decir, mire, necesito que me haga una maqueta, porque quizás en primaria o en básicos, cuando uno está estudiando, les dejan maquetas a las personas, ¿verdad? Entonces ellos utilizan material reciclado para poder hacer una maqueta. Ahora, para la presentación de maquetas, para el tema de construcción o proyectos de acuerdo de obra civil, estamos hablando que es una maqueta técnica y esa parte a veces la persona no lo comprende. En alguna ocasión, hace como 3 o 4 años, acá estaba estudiando una vecina, ¿de acuerdo? Estaba estudiando, no sé si medicina, si no estoy mal, y le habían dejado hacer la maqueta para como decir, su centro médico, como ella quisiera que fuera su centro médico, algo muy básico, ¿verdad? De acuerdo, y se enteraron que yo era arquitecto, ¿verdad? O al menos que era dibujante o que hacía maquetas, ¿verdad? Entonces me vinieron a hacer la cotización, mire cuánto nos cobra, ¿verdad? Y ella traía 100 quetzales y esperando recibir vuelto. Yo le digo, mire, el cartón tiene este precio, voy a necesitar tantos cartones, el de report también, solo más o menos de material, creo que eran como 350 quetzales, solo de material nada más, solo material. Y la mano de obra, porque esto hay que cortarlo, hay que medirlo, hay que pegarlo, ¿de acuerdo? El corte bien hecho. Entonces yo le decía, si usted quiere una maqueta técnica de la calidad como para presentar proyectos, le va a salir en tanto, ¿de acuerdo? Ahora, si usted tiene el concepto de las maquetas que se presentan en los cursos, por ejemplo, de sociales, a veces llevan administración de empresas y que también les dejan maquetas, eh, ahí es material reciclado, ¿de acuerdo? Y lo que pretenden esas maquetas es que tengan usted un poquito de habilidad, creatividad, pero en el tema de construcción sí tiene que ser muy técnico porque inclusive muchas veces el maestro de obras o el encargado del proyecto se puede basar también a la maqueta, o sea, tenemos los planos, pero nos podemos basar también a la maqueta en el hecho de decir, ok, en base como está esto, se tiene que hacer la construcción. Por ejemplo, acá yo veo que ciertas paredes tienen cierto tratamiento texturas, ¿de acuerdo? Y yo voy a respetar esto. Lógico, tendría que consultarlo con la planta de acabados, porque en la planta de acabados se tendría que indicar el acabado de muros, el acabado de pisos, etcétera, ¿verdad? Entonces la maqueta también sirve como referencia constructiva. Por ejemplo, acá el tema de los dinteles, creo que pueden ver, acá yo tengo dos puertas y están al mismo dintel. Entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana se hace la casa y de repente una puerta es más alta que la otra? La pregunta sería, ¿qué pasó, verdad? Si en la maqueta del proyecto no aparece de esa manera. O sea que muchas veces el cliente por eso también manda a que se realice la maqueta de su proyecto. De acuerdo, ya para edificios de apartamentos creo que es indispensable una maqueta física. Es cierto, hoy en día también podemos hacer maquetas virtuales, obtener, por ejemplo, imágenes fotorrealistas,
pero la persona quiere ver físicamente cómo es, ¿de acuerdo? Quiere analizarlo. Por más que le coloquen una bonita imagen en el televisor, si se puede ver físicamente, creo que las personas van a elegir lo físico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la maquetita. Por ejemplo, para este tipo de proyecto, que era una maqueta de una vivienda de un nivel a escala 25, mire más o menos a cómo sale un promedio dependiendo del tipo de materiales, si usted hizo sus muebles o los compró, puede variar un poco el costo, ¿verdad? De acuerdo, si yo los hago, podría ahorrarme material en el hecho de decir, ok, tengo material reciclado, por ejemplo, algunas cosas las puedo imprimir como para representar ahí ciertas texturas, etcétera, pero el tiempo que yo estoy invirtiendo, o sea que todo tenemos que hacer un análisis. Me conviene en esta oportunidad por el tiempo comprarlos y ya solamente colocarlos o le dedico un poquito más de tiempo extra para hacer yo mis propios muebles, ¿verdad? Y así agarramos práctica también en este proceso, porque esto de hacer un plano es técnica y el hecho de hacer maquetas también es técnica. ¿De acuerdo? Entonces acá tenía esta maqueta física, por eso quise mostrárselas el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces la clave para una buena maqueta están siempre las dimensiones, así como con el tema del dibujo. ¿De acuerdo? Hay que tener técnica para dibujar, lo mismo para hacer maquetas. Entonces hay que tener primero el plano del proyecto ya terminado, ya aprobado por el cliente. Sería un error que me digan a mí, mire, necesito el diseño de una casa y yo de entradita le haga de una vez la maqueta. Y si el cliente me dice, mire, esta habitación quedó muy corta, hagámosla más grande, tiempo perdido, material perdido, inversión perdida. Ya no sería una inversión, sino sería un gasto, ¿verdad? Entonces, el plano del proyecto, o sea, el machote, ¿verdad? Lo otro es tener una buena cuchilla, ¿de acuerdo? En el mundo de tres, yo siempre menciono esto en broma, en el mundo de tres valen tres quetzales las cuchillas. Ya si usted quiere una cuchilla de mejor característica en material, porque al final lo que va dentro es la cuchilla, ¿verdad? Pero el acabado que usted quiere que sea de plástico, de metal, con recubrimiento, porque hay que estar cortando y por ahí tienen algunos recubrimiento en hule, podríamos decir, ya, para que no nos cueste mucho el hecho de cortar, eso ya es elección de usted. Pero las cuchillas las venden desde 3 quetzales en el mundo de tres, ¿de acuerdo? El tema del cartón presentación, ya les di algunos precios. El tema del cartón espuma también. Acetatos, el acetato creo que anda en un costo entre 5 quetzales. El acetato es lo que nosotros utilizamos para representar el vidrio, ¿de acuerdo? Eh, yo me recuerdo cuando yo estudiaba, solamente lo vendían en transparente, ¿de acuerdo? Para que se hagan idea, porque puede ser que alguien me esté haciendo caras en este momento, ¿verdad? Como no me tienen encendida la cámara, ¿qué es el acetato? Es lo que utilizaban o lo que hemos visto con los médicos cuando sacan una radiografía, un ultrasonido, ¿verdad? Y lo imprimen. Es un material plástico prácticamente, ¿verdad? Esos son los acetatos. Antes solamente lo vendían transparente prácticamente, pero hoy en día ya lo venden en diferentes colores y algunos inclusive hasta texturas trae. ¿De acuerdo? Entonces se puede utilizar el acetato. Consejo que yo doy para pegar, porque como esto hay que cortarlo y hay que pegarlo, entonces para pegar yo recomiendo el silicón líquido, el frío podríamos decir, el líquido, sí, líquido, porque ahí está el silicón de pistola, ese nunca se debe usar para una maqueta técnica, ¿de acuerdo? O utilizamos resistol de cola blanca o utilizamos silicón del transparente líquido, ¿de acuerdo? Esas serían las recomendaciones. La base, nunca se les olvide, toda maqueta tiene que tener su base. Por acá, inclusive yo creo que ya le corté una parte a esta maqueta, pero tiene que ir la parte del cajetín, se tiene que indicar el norte. Si hay áreas verdes, pues acá creo que se puede apreciar un poquito. Quizás acá el efecto de zoom que nos coloca un poquito desenfocados por acá, pero el área verde está con un tratamiento. Venden el material, lo venden para ya solamente echarlo. O sea, primero, lógico, vamos a echar sobre la base lo que es resistol, ¿verdad? En este caso sería resistol. No recomiendo silicón para el pegado de la grama, lo que va a representar la grama, ¿de acuerdo? Pero sería una aplicación de resistol, cola blanca, y luego echamos el material que ya lo venden preparado. Usted llega, mire, necesito material para representar grama, le venden ya la bolsita. Dependiendo del proyecto, porque una bolsita puede ser que no nos alcance para representar todas las áreas verdes. Entonces,
yo les decía a los estudiantes, miren, si tienen un aserradero cercano a donde viven, vayan a comprar y le venden por bolsa, inclusive hasta por costal le van a vender. Más, teacher, es más o menos lo que les venden ahí cuando hacen las procesiones acá en Guatemala. Yo no soy católico, pero utilizan el aserrín y se le puede aplicar un tinte, de acuerdo, para tener diferentes colores. Exacto, aserrín fino, es lo que se utiliza acá. De acuerdo, hay quienes, por ejemplo, también utilizan lo que es la miga de pan, también para representar las áreas verdes. O sea que ahí está, lo tienen ustedes a la mano ahí en casita, ¿verdad? De acuerdo, pero como para no desperdiciar algo que sí es comestible, yo os recomiendo y sugiero el acerrín, ¿verdad? De acuerdo, se compra usted un tinte de esos que venden en las farmacias, se me fue en este nombre el término. De acuerdo, le echa un poquito de agua, lo mezcla, lo deja que seque, lógico, tiene que dejar que seque bien el material para luego aplicarlo ya por acá. Tal vez la recomendación que yo les daría, que no se puede ver mucho ahorita por el efecto de zoom, pero acá al menos tienen que tener tres tonos de verdes. Inclusive hay dos tonos de verdes y un tono de amarillo, o pueden colocar un tono de verde, un tono de amarillo y un tono de cafés. Porque acuérdense que la grama no siempre tiene el mismo tono verde, ¿verdad? Varía un poquito el color de las hojitas, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Los arbolitos de la misma manera, los arbolitos usted los puede comprar o los puede hacer. Hoy en día no les voy a indicar el procedimiento de cómo hacer un arbolito porque hay muchos recursos por internet. Creo que ahí me desenfoca un poquito, pero acá lo que se utilizó fue un palito de madera con un cartón grueso o una hoja 120 gramos, ¿de acuerdo? O sea, como que se le recortó, dándole la forma de las hojitas, digamos, y se trabajó por niveles, algo así como los arbolitos de Navidad para que tengan una idea. Y después con el mismo material que se le aplicó a la grama, con el mismo material se pintó de resistol blanco, ¿verdad? Cola blanca, y se fue aplicando. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Si usted gusta comprarlos, lo puede hacer. Otra recomendación que yo daba o sugerencia, cuando es época de verano, ¿de acuerdo? En teoría ya se fue toda la lluvia, ¿verdad? Entonces, si usted cerca de su propiedad o su terreno tiene terrenos al aire libre donde había milpa y todo eso, muchas veces crece mucha vegetación, ¿de acuerdo? Zacate podríamos decir. Entonces, acérquese y se va a dar cuenta que lo que les venden en la librería técnica son esos tipos de zacates que tienen la forma de arbolitos. Lo que pasa es que ellos lo han recortado en época ya del verano, cuando ya la hoja está seca, el tronquito está seco, y ya luego utilizando spray, dos tonos también, los pintan y por ahí algunos para darle un poquito más de textura o realismo, le aplican lo que yo les decía, un poquito de acerrín ahí alrededor y ya tenemos los arbolitos. ¿De acuerdo? Entonces, así sería la manera de cómo, qué materiales se utilizan para la maqueta, algunas recomendaciones que les he dado, ¿de acuerdo? No se les vaya a olvidar también ambientar, porque ¿de qué me sirve haber hecho bien el corte, por ejemplo, de lo que es el cartón? Bien la técnica para pegarlo, tanto cartón con la base o la textura, ¿verdad? Y si solo coloco la cama nada más y ahí murió el asunto, como que no, ¿verdad? Si lo pueden ambientar sería excelente. ¿Cómo así? Colocar, por ejemplo, debajo de la cama lo que es una alfombra, decorar un poquito, quizás no se puede apreciar acá, pero vamos a girar un poquito acá la maqueta. Vamos a ver, ahí estamos. Era lo que creo que les mostraba por acá. Creo que se pueden ver acá, inclusive se le trabajó, es que yo me desubico con lo de la cámara, acá está. Entonces, por ejemplo, acá creo que pueden ver algún mueble por acá, lo de los sofás, algún acabado acá en la pared o representación de lo que eran algunos cuadros. O sea, decorar el ambiente, ¿de acuerdo? Esos pequeños detalles son lo que le dan más realismo al proyecto. Tampoco les estoy diciendo saturen todo el proyecto ahí de muebles o de texturas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, acá el proyecto de ejemplo. Creo que por ahí, porque estoy moviendo la maqueta y ya esta maquetita ya lleva su tiempecito. Se me cayó este mueble. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos en pantalla. Este creo que venía acá afuera para el área libre. Estos son de los que ya venden hechos. ¿De acuerdo? Aquí creo que pueden ver la parte de lo que es la cocina. Ahí está el amueblado de la cocina. La parte de los
lo de los dormitorios, ahí lo pueden ver. Entonces, esta es una maqueta física, ¿de acuerdo? Ya profesionales en la materia, hay quienes he tenido, así como he tenido y les he comentado a ustedes, he tenido estudiantes que son bien pilas con el 3D, les llega a gustar, ¿y qué es lo que hacen ellos? Se dedican al 3D. Y he tenido algunos compañeros, inclusive, que ellos lo que se dedican es a hacer maquetas para empresas, para constructoras. Entonces estamos hablando que el costo de una maqueta técnica de buena calidad es elevada, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esta maqueta, así como yo la tengo, pero en su época en la cual se presentó la maqueta, creo que como mínimo un costo o un valor de unos 2000 quetzales, solo la maqueta, ¿de acuerdo? Aparte el diseño, ¿verdad? Porque para poder haber hecho la maqueta, repito, necesito el diseño del proyecto. Entonces, esta fue la presentación de cómo elaborar una maqueta física, ¿de acuerdo? Y la importancia que tiene. Muy bien.